El caso González y otras, o mejor conocido como Campo Algodonero versus México, es una demanda que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta responsabilidad del Estado de México por la desaparición y feminicidios de 3 jóvenes en Ciudad Juárez. ONU Mujeres da la siguiente definición de feminicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de la sociedad patriarcal. Por otro lado, el artículo 325 del Código Federal Mexicano establece: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Algunas de las circunstancias que deben ocurrir para que se considere que existen razones de género son: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Los hechos del caso sucedieron en Ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada como narcotráfico, trata de personas. Sumado a otros factores socioeconómicos, provocó el incremento de la violencia en dicha ciudad. Desde el año 1993, existe un aumento de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, de los cuales muchos presentan indicios de violencia sexual. Esto convirtió a la ciudad en un foco de atención internacional debido al alto índice de violencia contra la mujer, lo cual fue reconocido por el Estado. Las víctimas del presente caso son Laura Berenice Ramón Munarres, estudiante de 17 años que desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, de 20 años, trabajadora en una empresa maquiladora, desapareció el 10 de octubre de 2001. Y por último, Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad que trabajaba como empleada doméstica, la cual desapareció el 29 de octubre de 2001. Días después de la última desaparición, el 6 de noviembre de 2001, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, los cuerpos fueron encontrados, los cuales presentaban signos de violencia sexual y mutilaciones en áreas sensibles. Se concluyó que las 3 víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables. Se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas y por la falta de prevención de estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que se declare responsable al Estado por la violación de los siguientes artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 4. El derecho a la vida. El artículo 5. Derecho a la integridad personal. El artículo 8. Garantías judiciales. El artículo 19. Derechos del niño. Y artículo 25. Protección judicial. Con relación a lo establecido en el artículo 1.1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Y lo establecido en el artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo tales derechos y libertad. Aparte de los artículos antes mencionados, la Comisión solicitó que se juzgue al Estado por el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención Belém do Pará, que establece: los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En la contestación, el Estado negó la competencia de la Corte para determinar violaciones a la Convención Belém do Pará, alegando que la Corte solo puede interpretar y aplicar la Convención Americana. El tribunal resalta que en el caso Las Palmeras versus Colombia, se ratificó la posibilidad de ejercer su competencia contenciosa respecto a otros instrumentos distintos a la Convención Americana. Artículo 1.1 de la Convención Americana. Deber de respeto. Gross-Spiel define el respeto como la obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea el carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención.
En testimonios de las madres de Laura Berenice y Claudia Yvette, estas señalan que había algún tipo de relación entre agentes del Estado y la desaparición de sus hijas. De otra parte, los representantes señalaron que la clara impunidad en este caso podía ser debido a dos hipótesis respecto a los autores materiales. 1. Los autores eran agentes de la autoridad, o 2. Eran particulares organizados protegidos desde el Estado. La Corte declaró que no se puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. En relación con el artículo 1.1, la sentencia manifiesta que no está demostrado que el Estado tenga responsabilidad, toda vez que no se demostró plenamente que en los homicidios hayan participado agentes de seguridad del Estado, situación que la Comisión consideró y validó. Artículo 2 de la Convención Americana, deber de garantía. En cuanto al deber de garantía ubicado en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Grosse-Spiel establece que esta obligación supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica. En cuanto al deber de garantía, los alegatos presentados por la Comisión y los representantes se desglosan de la siguiente manera. Punto 1. Deber de prevención de los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas. Tanto la Comisión como los representantes alegaron que el Estado no adoptó las medidas necesarias de protección y prevención. El Estado tenía conocimiento de la desaparición de las 3 víctimas y su actuar fue nulo al respecto, obviando el inciso B del artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Desde 1992, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se estableció que los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El tribunal concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en la Convención Americana. En relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplado en el artículo 2, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará en perjuicio de las 3 víctimas. Punto 2. Deber de investigar efectivamente los hechos. En su sentencia de fondo emitida en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía, el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo tal que quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte en el caso de los niños de la calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, ha señalado que un Estado puede ser responsable por dejar de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios. Dentro de los alegatos de la Comisión y los representantes encontramos irregularidades en el hallazgo, preservación, recolección y en el manejo de las evidencias, irregularidades en la realización de autopsias, irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos, irregularidades en la actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación de culpables, demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones y alegada negación de acceso al expediente. Por lo expuesto, el tribunal concluyó que el Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana en relación con los artículos 1.2 y 2 de la misma y con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de los familiares de las 3 víctimas. Punto 3. Obligación de no discriminar. El Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en el caso Opus versus Turquía que la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protección de la ley, y esta falla no necesita ser intencional. Aunque la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que esta afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la violencia sufrida por la peticionaria y su madre podían considerarse violencia basada en género, lo cual es una forma de discriminación en contra de las mujeres. El tribunal constató que el Estado declaró ante el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que la cultura de discriminación de la mujer contribuyó a que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante, para el cual se requieran acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes. Por ello, el tribunal consideró que en el presente caso, la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declaró que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención. Derecho de las niñas. La comisión alegó que el Estado tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, por dos factores: su minoría de edad y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado y prevención y garantía. Para los representantes, el Estado falló en adoptar medidas para prevenir la violencia comunitaria y para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales de la niñez. En la jurisprudencia de la Corte se establece en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser atendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. Por lo cual, la Corte consideró que el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. Derecho a la integridad personal de los familiares. Los representantes alegaron que la desaparición, tortura, el asesinato y la destrucción de sus restos y la falta de respuestas apropiadas, oportunas y eficaces por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte de las víctimas provocaron en los familiares daños considerables a la salud física y mental, a su calidad y proyecto de vida. El Estado reconoció que las irregularidades admitidas por la autoridad al inicio de las investigaciones de los 3 homicidios afectaron directamente a los familiares. En tal virtud, el Estado reconoció y aceptó que el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares se vio vulnerado. La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. Por ejemplo, el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala o el caso Escude Zapata versus Colombia. Pero en específico, en el caso Blake versus Guatemala, la Corte declaró, ya que la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia directa de su desaparición forzada, las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades de investigar los hechos. Todo ello, a criterio del tribunal, configuró un trato degradante, contrario al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Amenazas e intimidación contra familiares. La señora Ramos declara que debido a su insistencia ante las autoridades en busca del esclarecimiento de la muerte de su hija y su activismo activo en contra de la violencia contra la mujer, ella y su familia recibieron múltiples amenazas y atentados, lo que los obligó a buscar asilo en los Estados Unidos. El Estado, por su parte, aseguró que no se encuentran elementos que permitan demostrar acusaciones falsas o amenazas cometidas por agentes del Estado en contra de los familiares de las 3 víctimas. En virtud de lo expuesto, la Corte concluyó que los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares configuran una violación al derecho a la integridad personal consagrados en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.
En cuanto a las reparaciones, la sentencia declara lo siguiente: el Estado deberá llevar de forma eficaz el presente proceso penal y los que llegaran a existir para realizar las investigaciones con el fin de procesar y sancionar a los responsables de estos delitos, principalmente en el caso de las vidas de las señoritas Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarres y Esmeralda Herrera Monreal. Adicionado a esto, el personal que llevará a cabo las diferentes investigaciones debe ser capacitado en temas de discriminación y violencia por razón de género. La Corte también consideró como una forma de combatir la impunidad, el Estado deberá en plazos razonables investigar a los funcionarios acusados de irregularidades con el fin de aplicar sanciones administrativas o penales a los responsables. Como medida de satisfacción, el tribunal mandó a publicar en diarios de alta circulación partes de la sentencia, así como los puntos resolutivos de la misma. Se estimó también pertinente crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, que contengan información genética con el fin de comprobar que los cuerpos encontrados en Chihuahua puedan corresponder a algunas mujeres desaparecidas en otras ciudades federadas. También se ordenó una indemnización económica para los familiares en concepto de gastos funerarios y gastos de búsqueda, haciendo énfasis que la jurisprudencia internacional en las diferentes sentencias constituye o forma parte de la reparación a las víctimas, estimando un pago en compensación por concepto de daños inmateriales en favor de los familiares de las víctimas.